Buenas tardes, familia Felsosem. Como nuestra segunda actividad con las videoconferencias, damos inicio al primer curso de farmacología cardiovascular. En esta ocasión presentando los fármacos antihipertensivos. Presentamos de igual manera al doctor Mauricio Arce, es médico cardiólogo de una subespecialidad en electrofisiología clínica invasiva, es jefe del servicio en el hospital del Instituto Nacional del Tórax. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente y en esta oportunidad vamos a hablar sobre fármacos antihipertensivos. Este es un tema bastante extenso, por lo cual vamos a tratar de resumir en los puntos más claves de cada grupo y no tanto toda la farmacología y demás, que eso está en los libros, digamos, ¿no? O sea, eso lo pueden repasar bien, toda la parte farmacocinética y demás. En esta clase les voy a tratar de dar los puntos claves de cada grupo de antiarrítmicos, antihipertensivos y cuáles son las cosas importantes, digamos, en el tratamiento de la hipertensión. Bueno, primero, definir que la hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por un incremento continuo y sostenido de las cifras de presión arterial. La hipertensión arterial esencial es la más frecuente, que es el 95% de los casos, y la secundaria un 5%. Como ustedes verán, la hipertensión esencial no tiene cura, es decir, solamente se puede hacer tratamiento y control. Por lo tanto, el tratamiento antihipertensivo es una cosa clave para cualquier médico, no solamente un especialista en clínica, en medicina interna o cardiología, sino debe ser manejado incluso por el médico general, por lo menos el tratamiento básico de la hipertensión. Entonces, ¿qué es un antihipertensivo? Un antihipertensivo es un grupo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión. O sea, son fármacos que van a bajar los valores tensionales. Ahora, hay básicamente actualmente hay dos tendencias para clasificar la hipertensión. No es una cosa que esté estandarizada como estaba hasta el octavo consenso, el séptimo octavo consenso. Posteriormente esto se ha variado porque los umbrales de hipertensión han variado tanto en las guías europeas como en las guías americanas. En las guías americanas han bajado más los valores para iniciar tratamiento. Este gráfico está en las guías europeas, en las cuales ya se considera hipertensión un valor de mayor a 140 de sistólica y un valor igual o mayor a 90 de diastólica. Entonces estos pacientes ya deben recibir tratamiento de hecho. Ahora, en las guías americanas ya se considera hipertensión de nivel 1, un valor mayor a 130 y 80. Obviamente, este nivel, el tratamiento farmacológico va a variar de acuerdo a estas guías si es que tenemos paciente con factor de riesgo. Entonces, si tenemos paciente con factores de riesgo cardiovascular asociados a estos valores de presión, hay que hacerles tratamiento farmacológico. Y si no, solamente cambios de estilos de vida. Ambas guías coinciden en que con valores de más de 140 o 90, iguales o mayores a 140 o 90 de presión arterial, debe hacerse tratamiento farmacológico sí o sí. Bueno, ahora, entrando en tema ya específicamente de los fármacos, los fármacos antihipertensivos los podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción, que es la clasificación más didáctica, ¿sí? Entre estos están los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio y los bloqueadores de receptores de aldosterona, que son diuréticos también, que son todo el grupo de diuréticos. Luego están los betabloqueantes, luego los fármacos que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y el otro grupo son los bloqueantes de canales de calcio, ya sea no dihidropiridínicos o bloqueantes de canal de calcio dihidropiridínicos, cuya diferencia está en su acción sobre la frecuencia cardíaca. Y por último están los fármacos alfa bloqueantes, antagonistas centrales alfa 2 y vasodilatadores directos, que son fármacos que se usan menos en general. Los más comunes son hasta los bloqueantes de canales de calcio. Entonces, empezando con los diuréticos. Los diuréticos actúan básicamente en tres sectores. También hay otro que es la acetazolamida, que actúa en el túbulo contorneado proximal, pero los que se usan en el tratamiento de la hipertensión actúan en tres lugares. Los diuréticos tiacídicos,
que actúan en el segmento en la rama ascendente del asa de Henle y en el túbulo coronario distal, los ahorradores de potasio y que actúan en el túbulo coronario distal y colector, y los diuréticos de asa que actúan en el asa de Henle, en la porción ascendente del asa de Henle. Bien. Los más frecuentes para el tratamiento de la hipertensión de primera línea son los diuréticos tiazídicos, que ahí los tienen. El más común de todos es la hidroclorotiazida, que es el más usado, y también la metolazona. Los diuréticos tiazídicos actúan bloqueando el sistema de cotransporte sodio-cloro a nivel del túbulo contorneo distal. Son los fármacos de primera línea, y es más, antiguamente en el séptimo, octavo consenso eran prácticamente los fármacos de inicio. Ahora esto se ha variado un poco según las nuevas guías, pero los diuréticos tiazídicos siguen siendo un fármaco de primera línea. Y además son fármacos en los que comúnmente se asocian otro tipo de antihipertensivos usados en asociación en una sola píldora, que es lo que se recomienda en las guías actualmente. El problema de estos fármacos es que que pueden producir hipocalemia incluso severa, ¿ya? Y son en realidad la primera o principal línea de asociación con otros fármacos antihipertensivos. Se deben utilizar especialmente, aunque esto no es una regla, se pueden usar en cualquier tipo de hipertensión, pero son muy útiles en la hipertensión asociada a edema y son fármacos muy efectivos para controlar la hipertensión. Ahora, en cada grupo les voy a dar algunos puntos clave que son los que tienen que acordarse, digamos, en cuanto al tratamiento antihipertensivo. Primero, para los diuréticos tiazídicos hay que utilizar la dosis más baja posible, especialmente en ancianos o en pacientes frágiles, ya que estos pacientes tienden a retirar el tratamiento por intolerancia. Hay que monitorizar siempre el potasio de forma muy frecuente, porque estos diuréticos, si se utilizan solos, pueden producir hipocalemia, y esto puede llevar a la producción también de arritmias cardíacas secundariamente. Cuando se utiliza solamente hay que tratar de no utilizar solo la hidroclorotiazida o metolazona, sino procurar, si es posible, combinarlos con un diurético ahorrador de potasio, los que vamos a hablar más adelante. Ahora, estos medicamentos producen generalmente intolerancia y obligan a su retiro. ¿Por qué? ¿De qué se quejan los pacientes básicamente? Porque hay aumento de la diuresis, que es una diuresis muy frecuente, de la frecuencia y cantidad, y de los efectos adversos relacionados con la pérdida de potasio, calambres, arritmias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se recomienda utilizar la dosis más baja posible de los diuréticos. Y cuando se combinan con otros fármacos antihipertensivos, se utilizan generalmente dosis bajas. Por ejemplo, en el caso de la hidroclorotiazida, que es uno de los más comunes, se utiliza dosis 5 a 25 solamente en combinación, a pesar que se puede utilizar hasta 50 miligramos de hidroclorotiazida. Pero con dosis máximas a muchos pacientes les dan problemas, ¿no? De deshidratación, de calambres, de aumento grande de la diuresis. Entonces tienden a no seguir el tratamiento. Una cosa bien importante en la elección de los fármacos antihipertensivos es elegir el tratamiento que pueda seguir el paciente, porque debemos tomar en cuenta que los fármacos antihipertensivos van a ser tomados permanentemente, no se retiran. Como les he dicho, la hipertensión no tiene cura, entonces tienen que tomarse permanentemente, y por eso es muy adecuado tratar de elegir el mejor fármaco para cada tipo de pacientes. Ahora, estos diuréticos no tienen que combinarse con diuréticos de asa, salvo en caso de hipertensión con edema muy importante, con insuficiencia cardíaca, en los cuales se quiere hacer una cosa que se llama bloqueo secuencial a la nefrona, que es combinar varios diuréticos en diferentes sitios de acción. Pero hay que tratar de no combinarlos con diuréticos de asa, porque los diuréticos de asa producen una diuresis muy, muy potente, y con los tiazídicos va a haber sinergismo. Entonces podemos llevar al paciente incluso a la insuficiencia prerrenal o una deshidratación severa, obviamente salvo en ciertos casos especiales. La hidroclorotiazida y otros diuréticos tiazídicos pueden perder su efecto cuando el índice de filtración glomerular es menos de 30 mililitros minuto. El que menos pierde su efectividad es la metolazona. Entonces, cuando tenemos pacientes con insuficiencia renal, hay que procurar utilizar la metolazona en vez de la hidroclorotiazida, porque empiezan a perder el efecto diurético. Estos diuréticos atravesan la placenta y pueden exponer a la madre y al feto ictericia fetal, neonatal o trombocitopenia. Y se excretan por la leche y pueden inhibir la lactancia. Por lo tanto, en el embarazo y en el periodo de lactancia hay que tener mucho cuidado en utilizarlos. Bien, el siguiente grupo son los diuréticos de asa. Estos diuréticos son los diuréticos más potentes, se llaman diuréticos de techo alto, ya que estos no pierden su efectividad con la insuficiencia renal.
Su mecanismo de acción es bloquear el sistema de transporte sodio, potasio, cloro en la rama ascendente, el asa de Henle, y aumenta la excreción de sodio, potasio, calcio y magnesio. Entonces, todos esos electrolitos hay que controlarlos cuando nosotros utilizamos este tipo de diuréticos. Producen excreción de potasio y por lo tanto pueden llevarnos también frecuentemente al desarrollo de hipocalemia. Causa una diuresis intensa y efectiva, y es muy efectiva para controlar los edemas. Hay algunos más rápidos como la bumetanida y otros más efectivos en la diuresis como la furosemida y la torsemida. Y como hemos dicho, son diuréticos de techo alto. Mientras más dosis tengamos va a haber mayor efecto diurético. Por eso hay que tener cuidado cuando utilizamos altas dosis, porque podemos causar efectos secundarios indeseables frecuentes. Ahí están los diuréticos de asa, la bumetamina, furosemida y torasemida. Estos diuréticos producen vasodilatación en venas y otros vasos sanguíneos del riñón. Entonces causan ya la disminución de la presión sanguínea. Son útiles, pues pueden utilizarse en casos de crisis hipertensiva, no por el efecto diurético, sino por este efecto vasodilatador, ya que son aparte del nitroprusiato de sodio, uno de los fármacos intravenosos que pueden utilizarse en la crisis hipertensiva si no hay disponibilidad de otra cosa. Y también el resultado de la disminución del volumen sanguíneo y vasodilatación producen la disminución de la presión arterial, cuyo efecto rápido primero es la vasodilatación y posteriormente la reducción del volumen sanguíneo. Bien, en cuanto a este grupo de fármacos, ¿cuáles son los puntos claves? Estos son medicamentos de segunda línea en muchas guías, y no se utilizan de inicio, y se deben utilizar o reservarse para cuando tenemos hipertensión refractaria o resistente, o hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca o edema importante, porque producen diuresis muy, muy efectiva. Son útiles en la insuficiencia renal porque tienen techo alto y no están afectados por los niveles de creatinina, salvo obviamente que el paciente esté en anuria. En ese caso todos los diuréticos están contraindicados. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, deshidratación, pueden producir hiperuricemia y crisis de gota, hipocalcemia y dislipidemia. Por eso hay que tener controlados los diabéticos y hay que siempre controlar los electrolitos cuando se utilizan. Son además ototóxicos, lo cual limita su uso a largo plazo. Y bueno, se deben durante su uso controlar los electrolitos, el ácido úrico y el perfil lipídico. Bueno, pasamos a los ahorradores de potasio. Estos son diuréticos débiles y su mecanismo de acción es reducir la excreción de iones de potasio e hidrógeno y aumenta la excreción de sodio en el túbulo distal y túbulos colectores. Estos tienen efectos aditivos con las tiacidas y se utilizan siempre en combinación con estas. Más común es la amiloride, que se utiliza con la hidroclorotiazida. También está el tremterene. Bueno, puntos clave. No se utilizan solos ya que son muy débiles diuréticos. ¿Ya? No tienen un efecto diurético importante como para disminuir valores de presión arterial más de 5 milímetros de mercurio generalmente. Generalmente se utilizan combinados con tiacidas o diuréticos de asa, con furosemida, bumetanida, con hidroclorotiazida. Estos pueden producir, contrariamente si se utilizan solos, la hipercalemia. ¿Por qué se combinan con las tiacidas? Para equilibrar justamente el gasto de potasio y no producir hipocalemia. Pueden producir acidosis metabólica porque, como han visto, promueven la reabsorción también de iones hidrógeno. Hay que tener precaución en insuficiencia renal justamente por la hipercalemia y por la acidosis metabólica. Y siempre hay que controlar los niveles de potasio cuando se están usando. Otros diuréticos ahorradores de potasio, pero con diferente mecanismo de acción, son los bloqueadores de los receptores de aldosterona. Más adelante vamos a ver el eje renina-angiotensina-aldosterona y qué es lo que causa la aldosterona. Pero en este caso, estos bloqueantes son antagonistas específicos de la aldosterona y actúan mediante un mecanismo competitivo en la zona de intercambio de sodio-potasio, que es dependiente de aldosterona, que es el producto final del eje renina-angiotensina-aldosterona, y actúa en el túbulo contorneado distal. Son ahorradores de potasio, pero también son antialdosterónicos y provocan aumento de la excreción de sodio y agua y manteniendo los niveles de potasio y magnesio, lo cual es muy útil combinarlos con diuréticos de asa, por ejemplo. Cuando se utilizan diuréticos de asa, se pueden utilizar combinaciones con diuréticos ahorradores de potasio. Y como son antialdosterónicos, estos diuréticos son muy útiles en el hiperaldosteronismo primario y secundario, que es una de las causas de hipertensión resistente o refractaria en los pacientes que no se pueden controlar los valores tensionales inicialmente con uno o dos fármacos. Ahí están estos diuréticos, son el eplerenona y la espironolactona. ¿Cuáles son puntos claves?
Estos son antihipertensivos de segunda línea, pero son el principal antihipertensivo de segunda línea después de haber usado una combinación de dos fármacos. Este es generalmente el tercer fármaco que se adiciona. Pueden utilizarse en insuficiencia cardíaca e hipertensión refractaria resistente, especialmente cuando están asociados con diuréticos de asa. En la insuficiencia cardíaca ha demostrado tener un efecto muy, muy importante en cuanto a la evolución de los pacientes, a la buena evolución de los pacientes. Estos sí producen hipercalemia y por eso te tiene que tener cuidado al asociarlos con IECAS, con ARA2 o diuréticos cerradores de potasio. Hay que tener mucho cuidado con eso. En la insuficiencia renal hay que tener precaución extrema. Si tenemos ya valores muy altos de creatinina o de potasio muy alto, ahí es mejor no utilizarlos. Y obviamente, como todos los diuréticos, en casos de hidronuria están contraindicados. Siempre cuando utilizamos la espironolactona, que no esté asociada a diuréticos salvadores de potasio o incluso asociada, hay que controlar los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque pueden producir hipercalemia severa que en última instancia puede llegar a dar lugar al desencadenamiento de arritmias muy graves, incluso mortales. La espironolactona específicamente tiene acción antiandrogénica, lo cual puede hacer que se produzcan depósitos grasos, puede producir ginecomastia como efectos secundarios más frecuentes adversos. Y también se pueden producir acidosis metabólica por alteración en el metabolismo del potasio. Bien, pasamos al otro grupo de fármacos, aparte de los diuréticos, que son los fármacos beta bloqueantes. Hace algún tiempo, antes del séptimo consenso, los beta bloqueantes eran los principales fármacos utilizados para el control de la hipertensión, pero después se ha visto que son menos efectivos que los IECA, los ARA2, por lo tanto han pasado a ser fármacos de segunda línea y se deben asociar en algunos casos, como ya vamos a ver después. Estos son bloqueadores de los receptores beta adrenérgicos y algunos tienen efecto bloqueante alfa combinado. Disminuyen la hiperactividad simpática, también disminuyen la frecuencia cardíaca, todos ellos en realidad, por eso te puede limitar su uso, puede producir intolerancia. Cuando no podemos utilizar dosis muy altas porque a la vez de la disminución de la presión, disminuye la frecuencia cardíaca, lo cual es un limitante que también lo ha hecho ponerse o constituirse en medicamentos de segunda línea. Además, a su vez son antiarrítmicos y antianginosos. Como hemos dicho, quedan ahora actualmente en la segunda línea de tratamiento. Ahí están los efectos de los receptores beta 1, beta 2, beta 3 y bueno, hay otros más, los alfa, de los cuales los selectivos son los que actúan exclusivamente sobre los beta 1 y los no selectivos actúan sobre los beta 1 y beta 2. Los no selectivos tienen más posibilidad de producir en pacientes que tienen problemas pulmonares broncoespasmo. Y aquí una cosa importante es que hay un beta bloqueante que es el nebivolol, que actúa también bloqueando los receptores beta 3 y por lo tanto estimula la liberación de óxido nítrico y aumenta la efectividad en cuanto a la hipertensión. Ahí están algunos mecanismos implicados en el efecto antihipertensivo de los beta bloqueantes. De hecho, reducen el volumen minuto cardíaco porque reducen la frecuencia cardíaca y además son inotrópicos negativos. Pueden disminuir la liberación de renina a través del bloqueo beta 1. Tienen acción obviamente simpaticolítica. Producen reajuste de varios receptores. Aumenta la liberación de óxido nítrico, especialmente los que bloquean el receptor beta 3, como es el nebivolol. Y bloquean los receptores beta 2, disminuyendo la liberación de sodio. Ahí están una lista de los principales beta bloqueantes utilizados. Y ahí está la cardioselectividad. Los beta bloqueantes más cardioselectivos obviamente van a ser mejores, van a ser antihipertensivos en relación a los que no son cardioselectivos. Pueden tener menos efectos adversos a nivel pulmonar. Y los que tienen efecto alfa bloqueante, que son el carvedilol y la betalol, son mejores antihipertensivos porque además de bloquear los receptores beta 1 y beta 2, bloquean los receptores alfa, constituyéndose un efecto combinado de alfa bloqueantes y beta bloqueantes, lo cual nos ayuda a producir mayor vasodilatación y mayor control de la hipertensión. Igual los beta bloqueantes no son los medicamentos más efectivos para controlar la hipertensión y no deben ser utilizados de primera línea, salvo algunos casos especiales. ¿Cuáles son los puntos claves? De todos estos beta bloqueantes se ha demostrado en varios estudios que los más efectivos como antihipertensivos, no digo antiarrítmicos, son el metoprolol, el atenolol, el carvedilol y el nebivolol, que como hemos dicho bloquean receptores beta 3 y promueven la liberación de óxido nítrico. Los beta bloqueantes se han constituido medicamentos de segunda línea,
pero se deben utilizar o se pueden utilizar, son útiles en pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión, cardiopatía isquémica e hipertensión y arritmias e hipertensión. Esto nos puede ser más útil asociar como segunda medicamento, como tercer medicamento estos en relación a los IECAS o ARA2. Evidentemente siempre hay que procurar iniciar o mantener tratamiento con diuréticos o con IECAS o ARA2, que son los medicamentos más efectivos en el control de la presión actualmente, según todos los estudios. Estos medicamentos disminuyen la frecuencia cardíaca, lo cual limita su aumento de dosis, porque si aumentamos más dosis para controlar la hipertensión, vamos a tener también mayor disminución de la frecuencia cardíaca y podemos llegar incluso a producir trastornos graves de conducción auriculoventricular. Y obviamente son inotrópicos negativos, por lo cual hay que tener mucho cuidado en utilizarlos en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o sintomática. Hay que tener precaución en asma y EPOC, especialmente con los no selectivos, que actualmente el más utilizado es el propanolol, aunque hay otros también, pero el que más se utiliza los no selectivos es el propanolol. Con los selectivos se ha visto que hay mayor la incidencia de problemas de broncoespasmo y demás, pero no se ha demostrado que sea absolutamente seguro en este tipo de pacientes. Hay que tener precaución en diabéticos y hay que alterar el perfil metabólico y lipídico y además los niveles de glucemia. Producen dislipidemia y están obviamente contraindicados tanto en bloqueos de cualquier tipo o en bradicardia sinusal menor a 45 latidos por minuto. Bien, ese es el segundo gran grupo de antihipertensivos. El tercer gran grupo es el que actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tiene un gráfico del sistema renina-angiotensina-aldosterona que empieza con la prorenina, que se convierte en renina. Esta a su vez se adiciona al angiotensinógeno que produce la angiotensina 2. Ahí está la enzima convertida en angiotensina, en la cual actúan justamente los IECAS para impedir que esa angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un gran vasoconstrictor, por lo tanto aumenta la presión arterial y a su vez promueve la liberación de aldosterona que promueve la reabsorción de sodio y agua, lo cual es el segundo mecanismo por el que se aumenta la presión, los valores de presión arterial cuando se activa este eje. Este eje es uno de los principales sustratos de la fisiopatológicos de la hipertensión esencial. Entonces, aquí tenemos dos tipos de fármacos que actúan sobre este eje, que son los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y los inhibidores de los receptores de angiotensina 2. El mecanismo de los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina es justamente inhibir esta enzima, impidiendo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero también intervienen catalizando la degradación de bradicinina y aumentando las concentraciones de bradicinina. Este proceso incrementa la concentración de este fármaco y produce vasodilatación, perdón, de este sustrato y produce vasodilatación también. Por lo cual son muy efectivos como antihipertensivos, pero este mecanismo también de acumulación de la bradicinina es el que produce los efectos adversos más frecuentes de estos fármacos. Ahí están los más comunes que se utilizan, varios de estos se utilizan frecuentemente en el tratamiento de la hipertensión y estos se han recomendado siempre como fármacos de primerísima línea junto con los diuréticos para el tratamiento de la hipertensión, porque además de ser antihipertensivos tienen otros efectos beneficiosos tanto en la insuficiencia cardíaca como también en la nefroprotección. Son de primera línea en el tratamiento de la hipertensión. Estos se han demostrado que son nefroprotectores y están especialmente indicados en pacientes diabéticos. Más en pacientes diabéticos, ya que los betabloqueantes producen problemas en el nivel lipídico y los diuréticos también son los indicados, obviamente, siempre que no tengan insuficiencia renal severa, ¿no? Tienen que ser indicados como primera línea en pacientes diabéticos, ya sean los IECAS o los ARA2. Pueden utilizarse en insuficiencia cardíaca, no solo como antihipertensivos, sino también son uno de los principales pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los efectos adversos que pueden haber? Exantemas, urticaria y angiodema, que son graves, y un efecto adverso muy común que a veces limita su uso o promueve su suspensión de parte del paciente es que producen tos seca y por lo tanto esto lo hace un medicamento muy intolerable. Esta tos seca se debe a la acumulación de bradicinina y no cede con antitusivos ni nada, entonces molesta mucho al paciente y muchas veces el paciente suspende el tratamiento por este efecto adverso. Obviamente pueden producir también hipercalemia por la inhibición del eje, ¿no? Ese es el mismo mecanismo que la espironolactona. Por eso no deben asociarse tampoco a medicamentos ahorradores de potasio o a diuréticos ahorradores de potasio. Ahora, la gran ventaja es que no intervienen ni en el metabolismo de hidratos de carbono, son muy útiles para los diabéticos, ni lípidos ni ácido úrico.
Ahora, en pacientes con valores de creatinina mayores de 2.5 tiene una contraindicación relativa y deben vigilar los niveles de creatinina y potasio, especialmente la primera semana de tratamiento, porque pueden darnos problemas de hipercalemia o de agravamiento de la insuficiencia renal. Y en pacientes que tienen estenosis bilateral de arterias renales están prácticamente contraindicados porque favorece mucho la aparición de insuficiencia renal aguda. Se ha demostrado que producen regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes con hipertensión. O sea, son fármacos que además de controlar la hipertensión nos contribuyen a mejorar el daño a órgano blanco, especialmente en el corazón. Y mientras más concentración de renina tengan, son más efectivos. Por eso es muy útil medir antes de iniciar los IECAs o los ARA2 la renina. Si tenemos concentraciones de renina muy elevadas, entonces van a ser mucho más efectivos estos fármacos. Y obviamente tanto los IECA como los ARA2 están contraindicados en el embarazo porque son fármacos teratogénicos. El otro gran grupo de estos fármacos son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ARA2, que bloquean la unión de la angiotensina a la angiotensina 2, se produce la angiotensina 2, pero bloquean su unión a sus receptores, por lo tanto inhiben su efecto vasopresor y liberador de aldosterona. O sea, tienen un bloqueo en última instancia del eje. La angiotensina 2 se sigue produciendo, pero no actúa. Ahora, estos fármacos no actúan a nivel de las bradicininas, por lo tanto pueden tener, o sea, discutido en varios trabajos que pueden tener efecto menos efectivo que los IECAs, pero hay muchos trabajos también que demuestran que tienen un efecto similar o por lo menos no inferior a los IECAs sin los efectos adversos de estos, o sea, no, sin los principales efectos adversos que es la tos seca, ¿no? Ahí están los principales ARA2, de los cuales el más antiguo es el losartán y hay varios más, cada uno con sus ventajas y desventajas dependiendo hay varios estudios y demás que eso no los vamos a tocar porque nos extendríamos demasiado, pero ahí están los principales fármacos antihipertensivos ARA2. Bien, estos fármacos son también de primera línea de tratamiento de la hipertensión. Antes se recomendaba iniciar con un IECA y luego si había efectos adversos se podía pasar a un ARA2. Actualmente se puede iniciar tratamiento directamente con un ARA2 sin pasar por el IECA. Tienen similares características e indicaciones que los IECA, salvo obviamente efectos adversos, no producen la tos seca y están contraindicados también en el embarazo, estenosis bilateral de arterias renales e hipercalemia. Ahora, se ha visto también que los IECAs y ARA2 son menos efectivos en pacientes de raza negra. Esto no se sabe por qué. En los pacientes de raza negra hay que tratar de iniciar tratamiento con diuréticos o especialmente con bloqueadores de canales de calcio. Y una combinación que no se debe hacer son los IECA y ARA2, ya que se ha demostrado que su efectividad no es mayor y pueden producir mayor cantidad de efectos adversos, especialmente la hipercalemia severa. Bien. Otro grupo ya grande de fármacos, igual que son de primera línea, son los bloqueantes de canales de calcio. Estos son antagonistas del calcio que inhiben el flujo de entrada de iones de calcio tanto en las arterias como en el corazón. Son antihipertensivos y también son antianginosos. Se han constituido medicamentos de primera línea del tratamiento de la hipertensión. Bien, estos son los fármacos muy usados, especialmente solos o en combinación. El más común es el amlodipino, el felodipino, nicardipino y nifedipino, que son el grupo de estos fármacos. Estos tienen la ventaja de tener acción antihipertensiva rápida, lo cual también nos puede ser muy útil para el tratamiento de las crisis hipertensivas, obviamente del tipo urgencia, no en las emergencias. El nifedipino también se puede utilizar en pacientes embarazadas. Hay que tener mucho cuidado con la presentación especialmente sublingual, que en algunos países todavía existe, en muchos ya se ha quitado, porque estos tienden a bajar la presión muy rápidamente y pueden producir hipotensión severa. Y obviamente este medicamento está contraindicado en pacientes que tienen accidentes vasculocerebrales porque al disminuir rápidamente la presión arterial podemos aumentar el umbral de penumbra, ¿no? Se pueden utilizar en insuficiencia renal y un efecto adverso frecuente que tienen y desagradables que producen edema frecuentemente, algunas veces vasodilatación cutánea con enrojecimiento facial, lo cual hace que el paciente se preocupe a pesar de que no tiene mucho problema y tiende a suspender el tratamiento. Generalmente se utilizan solos a dosis lo más baja posible o en combinación a dosis bajas con otros fármacos, porque a dosis más altas tienen más tendencia a producir edema. No reduce la frecuencia cardíaca como los beta bloqueantes o como los otros bloqueantes de calcio
Y obviamente hay que tener mucha precaución en estos pacientes en estenosis aórtica severa para usar este tipo de fármacos. Es mejor utilizar otro tipo. Ahora, el otro grupo de bloqueantes de canal de calcio, igual, tienen la misma acción, pero además son fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca y son inotrópicos negativos. Los representantes son el liltiazem y el verapamilo. Y además, estos sí son antianginosos, antihipertensivos y antiarrítmicos. Producen dilatación de arterias coronarias periféricas y arteriolas sin alterar el sistema venoso. Son muy útiles en la angina secundaria, hipertrofia del ventrículo izquierdo o en hipertensión asociada a fibrilación auricular, de acuerdo al tipo de paciente, porque nos ayudan a controlar la frecuencia ventricular media. Y estos fármacos son muy útiles en pacientes los que se debe utilizar beta bloqueantes con contraindicación para los mismos. Obviamente se deben evitar en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues son inotrópicos negativos. Y el verapamilo es útil en hipertrofia ventricular izquierda o hipertensión asociada a miocardiopatía hipertrófica. Bien, el último gran grupo son prácticamente los misceláneos, que son los menos utilizados. Hasta aquí son los fármacos más utilizados de primera línea. Estos otros ya son de segunda o tercera línea incluso. Están los alfa bloqueantes, que bloquean específicamente los receptores alfa 1 y alfa 2. No nos olvidemos recordar que tenemos también un medicamento alfa bloqueante y beta bloqueante, que es el carvedilol en el otro grupo. Estos son exclusivamente alfa bloqueantes. Ahora, estos se utilizan o están indicados en la hipertensión por feocromocitoma. Hay una cosa que debemos recordar en este grupo de fármacos. La tamoxifeno se utiliza para el tratamiento de la hipertrofia prostática muy frecuentemente. Entonces hay que ver que hay que tener cuidado con los fármacos, con los pacientes que están utilizando otros fármacos que están controlados, por ejemplo, con un IECA y por la hipertrofia de próstata les dan este tipo de medicamentos. Pueden llevarnos a la hipotensión. Muchas veces pasa, ¿no? Nos lleva a la hipotensión, a veces síncopes, hipotensión ortostática y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos fármacos, porque si bien su principal acción es antihipertensiva, se está utilizando mucho en el tratamiento de la hipertrofia prostática. Ahora, solo su efecto hipotensión es moderado, pero también hay que ver que muchas veces ya son pacientes hipertensos que están tomando otro medicamento. Entonces, aditivos podemos tener efecto adicionado a otros medicamentos, un efecto antihipertensivo severo. Estos son fármacos de tercera línea y actualmente específicamente para el tratamiento de hipertensión arterial son menos utilizados porque tienen obviamente más efectos adversos en general. Luego están los receptores centrales alfa y otros antihipertensivos de acción central, de los cuales el mayor representante es la alfa-metildopa o la metildopa, que es el medicamento de elección para el tratamiento de la hipertensión inducida por el embarazo en muchos países. También se puede utilizar el nifedipino. Y es un receptor específico de los receptores alfa 2. Reduce la resistencia vascular sin cambiar el gasto cardíaco o la frecuencia cardíaca. Pero el problema de este fármaco es que produce muchos efectos neurológicos adversos, como la somnolencia y otros que los tienen ahí, que limitan, o sea, han limitado su uso específicamente para la hipertensión inducida por el embarazo. Obviamente estos medicamentos pueden ser tercera o cuarta línea cuando tenemos ya combinación de todos los fármacos y no podemos controlar la hipertensión arterial. Entonces primero hay que ver la estrategia de qué es lo que está causando el no control de la hipertensión arterial y luego adicionar medicación. Y por último están los vasodilatadores directos, de los cuales los representantes son la hidralazina y el minoxidilo. La hidralazina es el fármaco más utilizado. El minoxidilo ya no se utiliza tanto como antihipertensivo, sino se utiliza más por un efecto secundario que tiene, que es el crecimiento del cabello, ¿no? Esto se utiliza para evitar la caída del cabello o para regenerar en los casos de alopecia androgénica. Pero es un antihipertensivo, inicialmente se ha desarrollado como antihipertensivo. Ahora, con este fin ya prácticamente no se utiliza. La hidralazina sí todavía se sigue utilizando, ya que es un vasodilatador de acción directa sobre las arterias. Causa relajación directa del músculo liso. El problema es que produce taquicardia. Entonces, en pacientes que tienen problemas ya de cardiopatías hipertensivas y demás, puede agravarnos el cuadro en general o la sintomatología, lo cual disminuye su tolerancia. Este medicamento está contraindicado en disección aórtica, cardiopatía isquémica o enfermedad reumática de la válvula mitral. Se puede utilizar como vasodilatador en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, está indicado en algunos guías o trabajos, y se utiliza también en el tratamiento de la eclampsia, cuando no tenemos otras opciones, como medicamento de segunda o tercera línea. Y por último, un vasodilatador directo, que es un medicamento de elección en el caso de las emergencias o crisis hipertensivas, que es el nitroprusiato de sodio.
Este es uno de los antihipertensivos más efectivos que existen. Solamente se utiliza por vía intravenosa. Produce una vasodilatación, una disminución de la resistencia vascular periférica directa y un marcado descenso de la presión arterial. Tiene acción rápida y potente, por lo cual es un medicamento de indicación para las crisis hipertensivas del tipo, especialmente la emergencia, cuando hay que bajar la presión bruscamente y rápido. Pero requiere monitorización y utilización solo en unidades de terapia intensiva, porque podemos llevar al paciente a una hipotensión muy severa y brusca. Obviamente esto es dosis dependiente, ¿no? Y es un medicamento que solamente se administra de forma intravenosa. Bueno, les voy a dar como último algunos lineamientos para el inicio del tratamiento de la hipertensión que están en las guías especialmente europeas. En cuanto a los umbrales de tratamiento, las guías americanas son estrictas en un valor de 130-80 milímetros de mercurio, y en las guías europeas son un poquito más flexibles, inicialmente con 140-90, pero si se tolera, se debe alcanzar el objetivo de 130-80. ¿Qué ventajas tenemos? Esto está básicamente en base al estudio SPRINT, lo de las guías americanas, que se ha demostrado que hay mayor supervivencia, menos mortalidad y menos efectos adversos a menores valores de presión arterial. Pero también tratando de alcanzar menores valores de presión arterial, podemos tener más efectos adversos y por lo tanto más suspensión del tratamiento. Esto especialmente en pacientes frágiles y ancianos. En estas guías se debe preferir el tratamiento combinado, especialmente si tenemos ya hipertensiones a partir de una presión sistólica de 150 milímetros de mercurio, y hay que tratar de preferir, que eso mejora la adherencia, fármacos combinados en una sola píldora, no tener que tome el paciente varios fármacos. ¿Qué combinaciones se prefieren? IECA-UARA2 con diuréticos o bloqueantes de canales de calcio. ¿Sí? La monoterapia se debe utilizar en pacientes de bajo riesgo, ancianos o pacientes muy frágiles o que tengan valores de presión sistólica de estadio 1. Y el uso de otros fármacos si no hay adecuado control de la presión arterial. Preferentemente para el tercer fármaco se prefiere espironolactona en hipertensión resistente. Y hay como última cosa, tiene el algoritmo, que tiene los 3 pasos, que es el algoritmo de inicio de tratamiento. Después ya el mantenimiento y demás hay que tratar de adicionar fármacos. Lo primero, en pacientes que tienen presión arterial sistólica mayor a 150 milímetros de mercurio, hay que iniciar directamente, según las guías, con una combinación doble. Los que tienen menos de 150 milímetros de mercurio de sistólica, con riesgo bajo, pacientes muy frágiles o ancianos, inicialmente monoterapia. El tratamiento debe ser un IECA-UARA2 con un betabloqueante o un diurético. Generalmente bloqueante canal de calcio o diurético. Generalmente los bloqueantes de canal de calcio o diuréticos se utilizan en dosis más bajas en relación al IECA-UARA2. Ahora, si no se controla con esto la presión, hay que adicionar un IECA-UARA2, bloqueante canal de calcio o diurético, el que no se haya utilizado inicialmente. Y posteriormente, si es que no se controla, hay que añadir espironolactona u otro diurético o un bloqueador alfa o un bloqueador beta. Como ven, los bloqueadores alfa o bloqueadores beta ya están como tercera línea de segunda o tercera línea de elección. En este caso ya están como tercera línea. Y obviamente ya con estos pacientes que tienen hipertensión refractaria muy difícil de controlar, hay que derivarlo a un especialista en hipertensión. Ahora, los bloqueadores calcio, los bloqueadores beta pueden utilizarse en cualquier fase del tratamiento. Si tenemos insuficiencia cardíaca, angina, infarto miocardio reciente o fibrilación auricular, o para pacientes jóvenes embarazadas que planean gestar, ya que hemos visto que los bloqueantes de canales o los IECAs y ARA2 están contraindicados en el embarazo. Entonces, una paciente se embaraza y no suspende estos medicamentos o no los cambia inmediatamente, vamos a tener problemas a nivel del producto. Entonces, este algoritmo es la parte básica para que ustedes inicien el tratamiento con los fármacos antihipertensivos. Obviamente ya todo el tratamiento en general, el manejo de la hipertensión ya es todo un tema aparte que en este momento no lo vamos a tratar, posiblemente en un futuro como tratamiento de la hipertensión arterial específicamente. Muchas gracias por su atención. Continuando con el primer curso de farmacología cardiovascular, ahora vamos a ver el tema de fármacos antiarrítmicos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a empezar con la clase de fármacos antiarrítmicos. Entonces, ¿qué es un antiarrítmico? Un antiarrítmico es un medicamento que se usa para suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo cardíaco. Generalmente los antiarrítmicos se utilizan para los ritmos ya sea ectópicos o para las taquicardias. Para los ritmos bajos o bradicarios o bloqueos
se utilizan como tratamiento los marcapasos en caso de que sean muy graves. Uy, se ha salido. Bien, entonces hay una clasificación que se ha establecido en los años 70, que es la clasificación de Vaughan and Williams, que clasifica los fármacos antiarrítmicos en base a su mecanismo de acción. Ahora, no todos los fármacos son puramente de un tipo de clasificación, especialmente hay uno que es la amiodarona que tiene varias acciones, pero esto es una clasificación didáctica y clasifica a los antiarrítmicos en cuatro grupos. Obviamente esta es una clasificación que es antigua y hay ya nuevos fármacos que están fuera de la clasificación, que en algunos autores han establecido un grupo más, que es el grupo 5, que serían los fármacos que no están en este tipo de clasificación. Entonces, básicamente se clasifican en 4 grupos. El grupo 1, que son fármacos bloqueadores de canales de sodio. El grupo 2, que son los fármacos beta bloqueantes. El grupo 3, que son los fármacos bloqueantes de potasio. Y el grupo 4, que son los bloqueantes de canales de calcio. Como ven, ahí está un potencial de acción típico. Los de la clase 1, grupo 1, actúan sobre los iones de sodio, bloqueándolos. Los de la clase 2 actúan sobre los receptores beta adrenérgicos y sobre la pendiente diastólica de despolarización. Los de la clase 3 sobre los canales de potasio en la fase 3 y los de clase 4 en los canales de calcio que están en la fase 2 o meseta. Bien, entonces empecemos hablando de los antiarrítmicos de la clase 1. En general todos estos antiarrítmicos son bloqueantes de canales de sodio, que se unen a la subunidad alfa y reducen la velocidad de ascenso de la fase 0. Dependiendo de su farmacocinética, su reducción es más lenta o más rápida. Las acciones de estos fármacos son más intensas en los tejidos enfermos y con despolarización parcial, como pasa en la isquemia cardíaca o disfunción ventricular severa, lo cual puede generar más bien, en vez de ser un antiarrítmico, puede generar proarritmias, es decir, inducir más arritmia en vez de prevenirla. Entonces, por eso tenemos que tener cuidados especiales en este tipo de pacientes. Estos fármacos se clasifican en 3 grupos. Los fármacos de clase 1A, de cinética intermedia, los de 1B de cinética rápida y los 1C de cinética lenta. Ahí pueden ver un gráfico de tanto los 1A, 1B, 1C. Fíjense que la alteración o el retraso de la despolarización de canal de sodio en el caso de los clases C es mucho mayor porque son de acción más lenta. En cambio en los clase 1B es mucho más rápida y en los de clase 1A es de cinética o de retraso intermedio. Bien, entonces hablemos de los del grupo 1A. Aquí los representantes son la disopramida, la agmalina y la procainamida. Estos retrasan la activación del canal de sodio y bloquean parcialmente canales de potasio adicionalmente, o sea, no son puramente bloqueantes de canales de sodio. Por eso les he mencionado antes que hay algunos fármacos que tienen una u otra acción y no son acciones puras generalmente. Prolonga la duración del potencial de acción. La repolarización de los intervalos PR, QRS y QT tienen cinética intermedia. De estos, la agmalina es uno de los representantes que es más común y más comúnmente utilizados. Ya tienen menos utilización clínica, aunque la disopramida todavía se sigue utilizando, la procainamida también. Y por ejemplo, la agmalina es el medicamento de elección para desencadenar un patrón de Brugada oculto, para hacer la prueba de desencadenamiento de los patrones de Brugada, porque estas son mutaciones a nivel de los canales de sodio. Los de la clase 1B son la lidocaína, la fenitoína y la mexiletina. Fíjense que aquí estos fármacos, los dos primeros, lidocaína y fenitoína, no son antiarrítmicos de uso, o sea, no se usan habitualmente como antiarrítmicos. La lidocaína es un anestésico local. Para esto tenemos que tomarlo en cuenta en pacientes que están usando otro tipo de antiarrítmicos o que tienen frecuencias bajas, porque con el uso de la lidocaína algunas veces, cuando hay mayor absorción, podemos desencadenar frecuencias aún más bajas. La principal indicación de la lidocaína es para el control de arritmia, especialmente taquicardias ventriculares o extrasístoles ventriculares en el contexto de pacientes isquémicos.
La fenitoína actualmente no se utiliza ya como antiarrítmico, no es común su utilización como antiarrítmico, sino es un anticonvulsivo. Y muchas veces han habido reportes de pacientes que han hecho bradicardias secundarias al uso de la fenitoína. Ustedes verán por qué, porque la fenitoína en realidad se ha estudiado inicio como un antiarrítmico. Entonces estos antiarrítmicos son bloqueadores puros de canal de sodio, no bloquean los canales de potasio. Acortan el potencial de acción y pueden acortar el intervalo QT. Y estos son de cinética rápida, por eso la lidocaína se utiliza en el tratamiento de arritmias en el contexto de especialmente pacientes isquémicos agudos. Y los 1C, que son los antiarrítmicos más utilizados actualmente o más comúnmente utilizados, que son la flecainil y la propafenona, que estos sí se utilizan por vía oral y se utilizan frecuentemente. Estos retrasan mucho la activación de canales sodio, son los que más la retrasan, como han visto en el gráfico anterior, y tienen poco efecto sobre el potencial de acción o la repolarización. De todas maneras, prolongan el PR y el QRS, que es lo que nosotros vemos en el electrocardiograma. Cuando se usa flecainil o propafenona, vamos a ver el ensanchamiento del QRS y el aumento del intervalo PR, pero no tiene efecto sobre el QT y tienen cinética lenta, o sea, son antiarrítmicos de mayor duración de acción. Ahora, aquí los principales representantes son la flecainil y la propafenona, y las acciones de estos dos antiarrítmicos difieren muy significativamente en el miocardio ventricular y auricular, siendo más útiles en las arritmias supraventriculares o auriculares. Prolongan el periodo refractario efectivo de la aurícula como función del incremento de la frecuencia cardíaca. Algunas veces puede más bien paradójicamente aumentar la frecuencia cardíaca, pero esto explica su eficacia para restaurar ritmo sinusal en el caso de la fibrilación auricular, la cual es su principal indicación. Tanto la propafenona como la flecainida están principalmente indicados en fibrilación auricular para restablecimiento del ritmo sinusal y para mantenimiento del ritmo sinusal. Evidentemente pueden utilizar en la mayoría de las arritmias supraventriculares y se pueden utilizar en ventriculares también, pero su mecanismo de acción en ventricular es mucho menos efectivo que otros antiarrítmicos. Estos medicamentos, la flecainida, está indicada en lo que se llama estrategia pill in the pocket, que es una dosis alta de este medicamento para autorrevertir por parte del paciente cuando tenga arritmias. Es una estrategia que se utiliza en algunos países, obviamente muy controlada, en pacientes que tienen episodios de fibrilación auricular paroxística frecuente, y ellos mismos se revierten, o sea, sienten los síntomas. Entonces ya toman la píldora y esto ayuda a la reversión del ritmo sinusal sin que tengan que ir a un hospital y demás. Obviamente esta estrategia tiene que ser en pacientes muy seleccionados. Ahora, con respecto a estos antiarrítmicos en consideraciones generales, de hecho están contraindicados en pacientes con cardiopatía estructural importante o en isquémicos. Se ha demostrado que aumenta la mortalidad. Se debe tener cuidado en pacientes que tienen aleteo auricular, ya que pueden facilitar la conducción 1 a 1, lo que se llama el aleteo de clase 1C. Entonces, en vez de disminuir la conducción, la vamos a aumentar y por lo tanto vamos a tener más problemas hemodinámicos y podemos descompensar al paciente. Tenemos que tener cuidado con su combinación con anestésicos locales, es decir, estos pacientes que están tomando antiarrítmicos de clase 1 más anestésicos locales, entre los cuales está la lidocaína, podemos producir un sinergismo de suma y por lo tanto producir radicales o problemas más severos. Mucho cuidado en el síndrome de Brugada, especialmente los patrones patentes, o algunas veces estos antiarrítmicos también, especialmente la lidocaína u otros anestésicos que tienen cierta acción de bloqueo de canales de sodio, pueden desencadenar estos patrones de Brugada o desencadenar arritmias con estos medicamentos. Y los pacientes que toman estos medicamentos hay que controlar bien los que son portadores de marcapasos, porque el umbral de estimulación para el marcapaso puede aumentar y por lo tanto perder captura parcial o totalmente en el caso de los pacientes portadores de marcapaso. Hay que tener mucho cuidado con respecto a los pacientes que ya tienen marcapaso definitivo y vamos a iniciar el tratamiento con este tipo de antiarrítmicos. Bien. Pasamos al segundo grupo, que son los antiarrítmicos de clase 2 o beta bloqueantes. Estos también, como ya hemos visto en las otras clases, son tanto antianginosos como antiarrítmicos y antihipertensivos. Su mecanismo de acción es bloquear los receptores beta adrenérgicos. Por lo tanto, ya que como ustedes saben, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular están influenciados por el sistema autónomo, disminuyen el automatismo por simpaticolisis.
deprimen la pendiente del potencial de acción de fase 4 y disminuyen el automatismo tanto del nodo sinusal como del nodo auriculoventricular, aumentando el periodo refractario de ambos, o sea, en el caso del nodo auriculoventricular. Ahí pueden ver las drogas beta bloqueantes, de los cuales nosotros, si los queremos utilizar como antiarrítmicos, debemos utilizar las drogas que tienen actividad simpático-mimética negativa. ¿Qué es la actividad simpático-mimética? Es la estimulación parcial del receptor a la vez que se inhibe. Entonces estos antiarrítmicos, más bien los que tienen actividad simpático-mimética positiva, van a provocarnos taquicardia, lo cual nos va a disminuir su efectividad como antiarrítmico. Por lo tanto, los mejores fármacos beta bloqueantes que se tienen que utilizar como antiarrítmicos son los selectivos, que tengan actividad simpático-mimética intrínseca. Ahí están el atenolol, esmolol, metoprolol, bisoprolol y betaxolol, que son los mejores antiarrítmicos del grupo de los beta bloqueantes, que nos van a controlar la frecuencia cardíaca sin tener los efectos adversos del el broncoespasmo o en pacientes asmáticos y demás, ¿no? Y además, los que son altamente selectivos disminuyen menos la presión, que justamente la limitación de los beta bloqueantes como antihipertensivos es que disminuyen la frecuencia cardíaca, y su limitación como antiarrítmicos es que disminuye la presión arterial. Entonces debemos tratar de usar los más beta 1 selectivos, de los cuales los mejores como antiarrítmicos son el atenolol, el bisoprolol y el metoprolol. Ahora, los beta bloqueantes son muy beneficiosos en pacientes con arritmias asociadas a insuficiencia cardíaca, a cardiopatía isquémica o hipertensión arterial, ya que son antihipertensivos. Y son los antiarrítmicos más utilizados, especialmente estos se utilizan en arritmias o en taquicardias no sostenidas o en extrasistolias supraventriculares o ventriculares, y muchos de estos pueden suprimir incluso las arritmias o controlarlas muy efectivamente. Obviamente, como los beta bloqueantes en general, tenemos que tener, a pesar de que sean cardioselectivos, cuidados en pacientes asmáticos, con EPOC, diabéticos, y muy especialmente con los no selectivos, los cuales más utilizados es el propanolol, en los que se utiliza en los pacientes hipertiroideos, que tienden a tener frecuencias cardíacas muy, muy elevadas. Pero si tenemos una hipertiroidea asmática hay que tener muchísimo cuidado, porque podemos desencadenar un broncoespasmo severo. Bien, pasamos a los antiarrítmicos de clase 3, de los cuales tenemos acá en esta clasificación la medarol, el sotalol y la dronaderona. Estos son bloqueantes de canales de potasio, pero no es su única acción, especialmente con la amiodarona y la dronaderona. Prolongan la duración del potencial de acción y el periodo refractario de todas las estructuras del corazón. Ahora, la amiodarona, si bien está en la clasificación de antiarrítmico de clase 3, es un antiarrítmico muy especial. Es uno de los mejores antiarrítmicos que hay. Pues por eso algunas veces hay gente que le da amiodarona a todo, pero eso no es correcto. ¿Bien? Entonces, la amiodarona tiene acción de bloqueo de canales de potasio, pero no es puro. Además tiene acción de bloqueante canal de sodio, beta bloqueante y bloqueante canal de calcio. Es decir, la amiodarona se podría clasificar incluso en los 4 grupos, por lo cual no es un antiarrítmico de clase 3 puro. Los antiarrítmicos de clase 3 puro ya se utilizan muy poco. Ahora, la característica es también que inhibe la hormona tiroidea, porque en su estructura tiene yodo, y disminuye la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. Inicialmente la amiodarona se ha descubierto como un antianginoso, o sea, es un medicamento antianginoso, posiblemente por su acción beta bloqueante leve a moderada. ¿Sí? Tiene muy poca actividad proarrítmica, a pesar de que prolonga el intervalo QT, pero su actividad proarrítmica, incluso en pacientes isquémicos, es mucho menor. Y obviamente no influye, a pesar de que tiene efecto beta bloqueante, no influye demasiado sobre la presión arterial. Minimiza los efectos de las despolarizaciones precoces. No tiene efecto inotrópico negativo, como en el caso de los beta bloqueantes, y tiene una acción terapéutica prolongada con una vida media muy larga, porque tiene un porcentaje de acumulación, especialmente en tejido graso, muy importante. Evidentemente prolonga los intervalos QT y QTC, pero se ha demostrado que en la mayoría de los casos esta prolongación no tiene acción proarrítmica. En algunos casos sí, la amiodarona puede desencadenar tormentas arrítmicas, como en el caso de QTs muy prolongados, de extrasistolia muy frecuente con QT prolongado, de pacientes isquémicos agudos. La amiodarona tiene la capacidad de reducir la heterogenicidad del miocardio, por lo tanto prolonga los periodos refractarios de todas las estructuras, y es un antiarrítmico que estabiliza el miocárdico de forma muy importante e interesante.
y su actividad es muy potente tanto para el tratamiento agudo como crónico. Obviamente tiene un tiempo de latencia determinado, especialmente cuando se utiliza en reversión de taquicardias supraventriculares, cuya indicación no es la primera. En la reversión de taquicardias supraventriculares es de segunda o tercera línea, si no tenemos otros fármacos disponibles o no tenemos acción efectiva con otros fármacos. Es muy efectiva en la reversión aguda de taquicardias supraventriculares y ventriculares. Generalmente la amiodarona se usa de forma muy efectiva en la reversión de taquicardias ventriculares, que con otros medicamentos es muy difícil revertirlas. En cambio, con las supraventriculares tenemos opciones más rápidas y más efectivas como la adenosina. ¿Y cuáles son sus efectos adversos? Hasta ahora la amiodarona parece, hasta lo que hemos comentado, parece el antiarrítmico ideal, ¿verdad? Es un antiarrítmico potente, larga duración, muy pocos problemas, pero el problema de la amiodarona principal son sus efectos adversos, especialmente a mediano o largo plazo. Como tiene en su estructura el yodo, puede provocar hipohipertiroidismo, puede provocar a larga fibrosis pulmonar, puede provocar microdepósitos corneales, lo cual disminuye la agudeza visual, provoca elevación de las transaminasas, muchas veces de forma importante, pero algunas veces tampoco sin mucha repercusión a nivel de función hepática. Y provoca fotosensibilización y pigmentaciones cutáneas, que es un efecto frecuente que algunas veces también obliga a suspender el tratamiento. Se ha investigado otro fármaco muy parecido a la amiodarona, que es en realidad su primo, la dronadenona, que tiene la ventaja de no tener yodo en su estructura, por lo tanto no produce problemas tiroideos. Teóricamente era un fármaco análogo a la amiodarona sin componente iodado, que no tenía efecto sobre la función tiroidea y teóricamente con efecto antiarrítmico similar. Evidentemente su efecto antiarrítmico es muy bueno, pero por alguna razón hasta ahora desconocida, la amiodarona o la dronadenona ha demostrado ser inferior a la amiodarona, porque los estudios multicéntricos que se han efectuado con este medicamento ha demostrado aumentar la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca o con cardiopatía estructural importante, por lo tanto se ha tenido que contraindicar en ese tipo de pacientes. Y actualmente sus indicaciones, a pesar de que están como segunda, incluso primera línea en algunas guías terapéuticas, se limitan a pacientes sin cardiopatía estructural, es decir, a pacientes con fibrilación auricular paroxística, con taquicardias supraventriculares o ventriculares que no tengan cardiopatía estructural y no tengan cardiopatía isquémica. Bien. Pasamos a los antiarrítmicos de clase 4, que son los bloqueantes de canales de calcio, de los cuales estamos hablando del verapamil y diltiazem. Estos bloquean la unidad L de los canales de calcio y actúan en la meseta del potencial de acción. Ahora, estos antiarrítmicos tienen indicación específica, ya que disminuyen la conducción auriculoventricular y algunas veces pueden disminuir el automatismo del nodo sinusal. No son muy buenos antiarrítmicos para contracciones precoces o para taquicardias supraventriculares. El verapamil sí es muy útil algunas veces en extrasístoles ventriculares que se llaman extrasístoles ventriculares verapamilosensibles, pero no tienen gran efecto en el miocardio, más bien tienen más efecto en la conducción y refractaria tanto auricular como ventricular y ni el del sistema Hisi-Purkinje. O sea, son básicamente antiarrítmicos que sirven para control de frecuencia y deprimiendo la despolarización diastólica espontánea en la fase 4. Su efecto más importante y es su indicación principal es en el nodo AB, disminuye la propagación del impulso y por lo tanto disminuyen la respuesta a la frecuencia ventricular elevada. Esto es especialmente útil en fibrilación y aletea auricular. Ahora, su problema es que tiene una acción inotrópica negativa, incluso mayor a los dos beta bloqueantes, por lo cual también está contraindicado en pacientes descompensados o en pacientes que tengan fracción de eyección muy baja. La ventaja que tiene es que su efecto proarrítmico es es ínfimo, prácticamente no lo tiene. Principalmente estos antiarrítmicos indican el control de la frecuencia cardíaca, no en el control del ritmo en pacientes con fibrilación auricular. Bueno, y por último, otros antiarrítmicos que no están incluidos en la clasificación, algunos autores los han clasificado como clase o grupo 5 y otros los incluyen como fármacos no incluidos, que son la digoxina, la ivabradina, adenosina y el bernacalam. La digoxina es un fármaco viejo, pero no se ha incluido en esta clasificación porque puede ser, en vez de antiarrítmico, más bien proarrítmico, ¿no? Luego, la adenosina también es un medicamento viejo, pero no se lo ha incluido tampoco en esta clasificación, y tanto la ivabradina como el bernacalam son medicamentos nuevos. La digoxina es un inhibidor potente de la subunidad alfa de la bomba sodio-potasio ATPasa.
En realidad la digoxina no es un antiarrítmico como tal, más bien es un cardiotónico o inotrópico positivo débil, pero nos sirve mucho porque es un vagolítico. Y está indicada principalmente para controlar la frecuencia, la fibrilación y aleteo auriculares. Perdón, es un vagotónico. Incrementa la actividad vagal, central y periférica. Al incrementar la actividad vagal disminuye la conducción en el nodo auriculoventricular y nos permite, igual que los bloqueantes de canal de calcio, los beta bloqueantes, controlar la frecuencia ventricular media, especialmente en pacientes con fibrilación o aleteo auricular. Actualmente la única indicación para la digoxina, el control de la frecuencia, no es un antiarrítmico como tal. También puede acortar el periodo refractario auricular y altas dosis produce intoxicación digoxínica, más bien es proarrítmica, causando éxtasis supraventriculares, taquicardias supraventriculares, taquicardias bidireccionales y algunas otras arritmias muy graves incluso. O puede producir bradicarias severas o bloqueos de diversos tipos. Por eso, si bien es un fármaco que nos ayuda a controlar las arritmias, no es un antiarrítmico como tal. Ahora, algunas veces la digoxina, al disminuir la respuesta ventricular más la acción que tiene vagotónica, nos puede incluso llevar a la reversión del aleteo y fibrilación auriculares, pero son por sus propiedades secundarias intrínsecas, no por su acción antiarrítmica como tal. El problema de la digoxina es que tenemos un margen terapéutico estrecho, ya que de la acción terapéutica a la intoxicación hay muy poco margen y tenemos que manejarla muy bien, especialmente midiendo digoxinemia de manera muy frecuente. Una ventaja que tiene es que es débilmente inotrópica positiva, lo cual nos puede servir mucho en pacientes que tienen baja fracción de eyección, que evidentemente aumenta el inotropismo. Y en el estudio más antiguo, que es el DIC, se ha demostrado también que si bien no reduce la mortalidad, reduce el porcentaje de internaciones en los pacientes que están siendo tratados con digoxina y mejora la sintomatología de estos pacientes. Bien. El otro antiarrítmico que tenemos es la adenosina, que es un antiarrítmico que activa los receptores purínicos, o sea, los receptores de adenosina, tanto A1 como A2, produciendo relajación de musculatura lisa, inhibición del flujo lento de entrada de canal de calcio. Se activa la adenosiclasa mediada por receptores A2 en células de la musculatura lisa. Y la acción antiarrítmica importante es que deteriora los potenciales de acción, prácticamente los anula en el nodo auriculoventricular, deprimiendo la actividad tanto del nodo AB como del nodo sinusal. Y esto nos resulta muy, muy útil en la reversión de taquicardias supraventriculares, cuyo mecanismo es la reentrada. Es muy efectiva para la reversión de taquicardia supraventricular, ya sea taquicardias por reentrada intranodal, taquicardias por reentrada auriculoventricular, y algunas veces puede también revertir taquicardias ventriculares, pero que sean sensibles a adenosina, como ciertas taquicardias fasciculares. Entonces, este es un fármaco de primera línea para el tratamiento de urgencia en la reversión de taquicardia supraventricular especialmente. Pero también nos puede ayudar al diagnóstico, porque al haber prácticamente una anulación o depresión muy importante de la conducción en el nodo auriculoventricular, nos puede ayudar al diagnóstico, ya sea tanto en el estudio electrofisiológico como en la emergencia, de diversas otras taquicardias, como la fibrilación auricular, como la aleteo auricular, especialmente cuando su conducción es 2-1 o 1-1, puede confundirse con una taquicardia ventricular. Entonces, al suprimir la conducción, vamos a tener que la velocidad de conducción va a disminuir o se va a anular, y vamos a diagnosticar el aleteo auricular o las taquicardias auriculares automáticas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Tiene una ventaja que su tiempo de acción es muy fugaz, y si bien puede producir una sensación bastante desagradable en los pacientes o incluso broncoespasmo o hipotensión, la acción que tiene es muy, muy corta. Por lo tanto, es un medicamento bastante seguro y obviamente es de la primera elección para la reversión de taquicardias supraventriculares. Otro antiarrítmico que vamos a tratar es la ivabradina, que es un nuevo antiarrítmico, cuya acción principalmente es la inhibición selectiva. Es muy selectivo de la señal del canal IF de potasio, controlando la despolarización espontánea diastólica en el nodo sinusal y regulando la frecuencia cardíaca. Es decir, en resumen, deprime directamente la función del nodo sinusal. Y este es muy útil para el tratamiento de la taquicardia sinusal inapropiada. También se utiliza en la insuficiencia cardíaca para disminuir la frecuencia sinusal. Esto actúa exclusivamente en pacientes que tienen ritmo sinusal, no con fibrilación auricular,
ya que actúa específicamente en las corrientes en el nodo sinusal. Es muy selectivo auricular. Entonces nos sirve especialmente para el tratamiento de la taquicardia sinusal inapropiada, para reducir la frecuencia cardíaca. Nos puede servir para reducir la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen contraindicación a beta bloqueantes y en los cuales tampoco podemos utilizar los bloqueantes de canal de calcio. Entonces este fármaco ha entrado con mucha fuerza incluso en las guías o en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque se ha demostrado que reduce la frecuencia sinusal de una forma significativa y efectiva. Y por último vamos a hablar de otro antiarrítmico nuevo, que es el Bernacalan, que es un bloqueador selectivo de canales de potasio, parecido a un antiarrítmico de clase 3, pero no es un antiarrítmico de clase 3 porque su bloqueo de canal de potasio es exclusivamente auricular. En cambio, en los antiarrítmicos de clase 3 el bloqueo es auricular y ventricular. Y este es un medicamento muy efectivo en la reversión de la fibrilación auricular, la cual es su principal indicación, especialmente la fibrilación auricular paroxística en uso de emergencia, y tiene un tiempo de reversión mucho más efectivo y rápido que la amiodarona o que otros antiarrítmicos, incluso la propafenona y la flecainida, en pacientes con fibrilación auricular, especialmente paroxística. Bueno, entonces hemos tratado de hacer de darle los puntos claves de los fármacos antiarrítmicos. No vamos a extendernos mucho con la farmacodinamia, farmacocinética, sino hemos tratado de darles una clase que les resulte útil y darles los puntos claves en el uso y tratamiento de los fármacos antiarrítmicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Entonces, con esto concluimos el primer curso de farmacología cardiovascular, la segunda videoconferencia organizado por la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular REPSE. Y bueno, los esperamos en el Congreso Científico Internacional del 22 al 26 del mes actual. Muchas gracias por su atención.